Telefónico con nosotros el director de ABCEP, de la consultora ABCEP y ex secretario de Industria, Comercio y Minería, Dante Sica, para hablar sobre esta cuestión. El fin de semana escribió Sica una columna en el diario Clarín titulada Mejor el gradualismo que los shock, y que tiene que ver con el primer año del gobierno de Cambiemos y con un análisis sobre la macroeconomía que todos estamos esperando que rumbee para otro lado, como dicen en el campo. Dante, buen día, ¿cómo le va? Guillermo López lo saluda. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien, gracias por atendernos. No, por favor. ¿Qué quiso decir con esto? Explíquenos un poquito de mejor gradualismo que los shock. Hace un año hablábamos, cuando Macri empezaba, hablábamos de que iba a ser gradualismo, que iba a ser shock, había posiciones de un lado, del otro. Bueno, usted acaba de decir el fin de semana que ha sido mejor este gradualismo si se lo compara con lo que hubiese sucedido con políticas de shock. Sí, yo diría que cuando uno analiza la totalidad de la política económica, claramente el gobierno tenía pocas opciones en materia de lo que podía hacer, porque acuérdense que estamos en un gobierno que tenía que imponer un programa de estabilización macroeconómica. Existe todavía fuerte distorsión de precios relativos que se están corrigiendo, desequilibrios en el sector externo, desequilibrios en el sector fiscal. A su vez, el gobierno quería introducir una agenda más positiva de reformas estructurales que tendieran a hacer una economía mucho más integrada al mundo, mucho más competitiva, donde la generación de empleo sea mucho más sustentable, atado a lo que es el proceso de inversión. Ahora, todos esos cambios tiene que hacerlo un gobierno en el cual también tiene minorías, un gobierno, si querés, atípico, raro, porque es un gobierno que no tiene minorías en ambas cámaras, un gobierno que tiene solo 5 de las 24 provincias, y un gobierno que ganó la elección por una diferencia muy acotada de votos en un final de segunda vuelta, también inédito para lo que es el sistema político argentino. Así que claramente me parece que en ese marco de condicionantes, tanto económicos, políticos como sociales, el gradualismo fue, me parece, la mejor opción que el gobierno encontró para ir construyendo de a poco un clima, un sistema de gobernabilidad que le permita no solo corregir las distorsiones macro, sino también avanzar en reformas estructurales, minimizando los costos que tiene sobre los temas que tienen que ver con actividad de empleo. Ahora, fíjese, nosotros hablamos, o muchos analistas hablamos, de que el gobierno es muy gradualista en materia de ciertas reformas fiscales, que este año casi ha podido avanzar muy poco, o en algunas reformas estructurales, y a pesar de todo, cierta parte de la población sintió, entre comillas, que este año había habido un shock, ¿no? Sí, hablan de ajuste, precisamente. Sí, hablan de ajuste, o hablan, por ejemplo, usted escuchará muchas veces la palabra tarifazo. Sí. Tarifazo es cuando usted tiene un valor de un servicio al valor del costo de producción y lo aumenta más. Argentina venía con la energía, hoy sigue valiendo, o pagamos lo que consumimos energía, solo el 30 o 40% del costo que cuesta generar. Entonces, si no lo pagamos por el lado del bolsillo nuestro a través de nuestro ingreso, lo estamos pagando vía déficit fiscal, o antes lo pagábamos vía inflación. Claramente hay que corregir esas distorsiones, y eso va a llevar tiempo, y creo que el gobierno ha elegido un camino que es el camino posible en materia de restricciones políticas y restricciones sociales que la misma realidad impone. Dante, la pregunta es si este gradualismo es sustentable. Este gradualismo sustentable en la medida que el gobierno no pierda su objetivo de mediano plazo. Hoy el gobierno tiene una posibilidad, a pesar de que el mundo se ha endurecido un poquito a partir de las elecciones de Estados Unidos, en términos de poder sostener un gradualismo en lo fiscal, porque puede conseguir financiamiento. Yo diría que en el corto plazo eso no es un peligro, sí es una luz amarilla, y la luz amarilla es en la medida que el gobierno abandone o de alguna manera no fije claramente un sendero sustentable de sostenibilidad fiscal. Esto quiere decir, el año que viene quizás pueda bajar un poquito el déficit, pero a partir del 2018 y 19 tiene que marcar un sendero en donde busque un equilibrio desde el punto de vista fiscal, porque el problema no es solo que el endeudamiento está caro. En la medida que los inversores, digamos, todos aquellos que compran títulos de Argentina empiezan a observar que el gobierno abandona ciertos criterios fiscales, te dejan de prestar, y el día que te dejan de prestar, nosotros lo vivimos lo que fue el 2001. Seguramente te acordás, Guillermo, un día nos dejaron de prestar y el ajuste fue feroz. ¿Qué pasa con las inversiones, Dante? Las inversiones yo creo que hay en algunos sectores donde se han empezado a disparar, aquellos que han reaccionado más rápido
a los cambios normativos que el gobierno ha implementado este año. Claramente eso se vio en el sector agropecuario, que invirtió este año casi un 50% más que el año pasado, y esto se nota en lo que es la cosecha de trigo, la cosecha de maíz, la recomposición del stock ganadero. Seguramente Córdoba se nota por lo que es el movimiento en el sector de maquinaria agrícola, agroquímico. Digo, ha habido un sector que reaccionó. Se están viendo inversiones, yo creo que mucho más profundas el año que viene, en sectores donde los marcos regulatorios el gobierno avanzó en sus correcciones o en su definición. Lo estamos viendo en energía, fue este año el caso de las renovables, seguramente continuará el año que viene, distribución de energía, en todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones e infraestructura. Creo que es muy importante lo que se votó en la legislatura nacional, que es la iniciativa público-privada. En aquellos sectores donde no hay marcos regulatorios que se están terminando de definir, o donde es más abierto a la competencia, en los sectores transables o en algunos sectores de la industria, las cuestiones de gobernabilidad, del ciclo político, los ruidos que hay últimamente en el ámbito económico, yo creo que van a demorar un poquito más. Entonces vamos a ver un flujo muy fuerte en inversiones canalizadas, en donde los marcos regulatorios avanzaron, o donde la necesidad de infraestructura económica está haciendo un fuerte proceso dinamizador, y un poco más lento en los sectores de bienes transables o en los sectores industriales. La última pregunta tiene que ver con una cuestión de coyuntura que puede afectar a la estructura, es decir, a lo que venimos hablando en esta entrevista de inversiones y de macroeconomía. La coyuntura es lo que va a pasar en el Senado mañana y lo que empieza a discutirse hoy, el tema del impuesto a las ganancias. Si sale el proyecto de la oposición, ¿va a ser un cimbronazo para la política económica del gobierno? ¿Va a afectar las inversiones y por ende a la macroeconomía, Dante? No es que afecte, no es que el impuesto a las ganancias afecte a las inversiones, creo que es la señal de cómo se ha dado la discusión. Realmente cuando uno mira el proyecto de ley que se votó en diputados, realmente es un proyecto muy malo, y en el cual da señales muy contradictorias, porque por un lado el Ejecutivo había eliminado este año impuestos que eran distorsivos y que de alguna manera estaban tratando de agilizar ciertas inversiones, que la legislatura los vuelve a reponer, como es el caso de las retenciones a la minería. Se definieron impuestos como para decir, bueno, pongamos algo para ver si recaudamos, al capital improductivo, en el medio de un proceso de blanqueo que está de alguna manera avanzando de forma muy exitosa, y por otro lado, muy difícil de definir qué es un capital improductivo. Si usted tiene una casita de fin de semana y no la usa, que le van a cobrar impuestos por esa casa. Realmente cuando uno mira, por todos lados hace agua ese proyecto. Ahora, ¿cuál es el problema? Que termine siendo ley. Va a ser impracticable desde el punto de vista de los impuestos que generaron, y genera un tema de gasto desde el punto de vista de pérdida de recaudación por lo que es el impuesto a las ganancias muy fuerte. Yo creo que hay toda una discusión embarrada con el impuesto a las ganancias, mal llamado impuesto a las ganancias. Usted sabe que el impuesto se cobra en casi todas partes del mundo, se denomina impuesto a la renta, y en donde es un impuesto muy progresivo cuando se define bien y cuando se articula, y el problema no es cobrar impuesto a las ganancias o no, está mal dada la discusión. El problema es que la inflación desactualizó todas las escalas y los mínimos imponibles. Entonces lo que hay que hacer es, primero, corregir esa distorsión producto del proceso inflacionario, y después dar un debate más serio en materia de qué impuesto a la renta queremos tener en el marco de una reforma tributaria mucho más general, porque si no vamos a seguir discutiendo parche sobre parches. Hoy discutiremos el mínimo, mañana discutiremos las escalas, discutiremos si un proyecto es mejor o peor. Claramente este proyecto que salió diputado es malo por donde se lo mire, porque no mira la integralidad, porque genera una nueva presión impositiva o presiones impositivas que en muchos casos es imposible determinar, y da señales a aquellos que estaban todavía tratando de creer en términos de la madurez política argentina, de cómo se maneja desde el punto de vista fiscal, estaban buscando señales como para poder invertir. Yo creo que esto lo que hace es, quizás le da un elemento más para esperar un poco más a la elección del año que viene a ver qué hace. Clarísimo, gracias Dante Sica por el contacto con Radio Shopping. No, al contrario. Que tenga buen día el director de ABCEP, ex secretario de Industria, Comercio y Minería, el economista Dante Sica, sobre un panorama, ¿sí?, de la situación macroeconómica y también sobre la situación coyuntural, lo que se está viviendo en el Senado por el tema de ganancias.